Va de nuevo. Entonces, cuando hablamos de moléculas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de al menos dos átomos que se juntan para formar una sola sustancia, que se van a juntar en proporciones definidas, no se van a juntar de cualquier manera, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Miren. Supónganse que yo tengo al oxígeno. ¿Sí? El oxígeno reacciona con el agua, ¿sí? El oxígeno solito reacciona con el agua. Vamos a armar toda la fórmula. Oxígeno 2 más hidrógeno. Dije el oxígeno reacciona con el agua. Estuvo muy de moda esta semana criticar a la gente que se equivoca. Yo me equivoqué, ¿sí? El oxígeno no reacciona con el agua. El oxígeno reacciona con hidrógeno, ¿sí? Oxígeno 2 más hidrógeno, y me termina dando una molécula de agua. ¿Sí? El elemento oxígeno reacciona con el elemento hidrógeno. Son dos elementos, hidrógeno y oxígeno, porque se encuentran así, no los puedo encontrar por separado, pero que están formados por dos átomos. El oxígeno está formado por dos átomos y el hidrógeno está formado por dos átomos. O sea que el oxígeno es una molécula y el hidrógeno, ¿qué es? Una molécula. ¿Sí? Y me termina dando, ¿qué cosa? Una molécula de agua. En realidad, esto voy a hacer algo que después lo vamos a ver, se llama equilibrar la ecuación. ¿Sí? Vamos a poner dos de esta, dos de esta. Pero me termina dando la molécula de agua. Esta que está acá, que es lo importante. ¿Sí? Esa molécula de agua, oxígeno, va a estar unido a hidrógeno y va a estar unido a otro hidrógeno. ¿Sí? H2O. Oxígeno está unido a hidrógeno, está unido a hidrógeno. Esto que está acá es una molécula. ¿Por qué? Porque tiene unido a más de un elemento, ¿sí? Son tres elementos, si bien el hidrógeno se repite dos veces, son tres elementos, que se mantienen en proporciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro y busco otra molécula de agua, la otra molécula de agua, ¿cómo va a ser? Oxígeno, ¿sí? Hidrógeno, hidrógeno. ¿Estamos? O sea, cuando hablamos de moléculas, ¿sí? Cuando hablamos de moléculas, lo que estamos hablando es de más de un elemento que se encuentra unido, ¿sí? Más de un elemento que se encuentra unido en proporciones definidas. ¿Sí? Esto es lo que vamos a escribir cuando hablamos de moléculas. O sea, hasta la clase pasada hablamos de átomos. Hoy vamos a empezar a hablar de otro tipo de sustancias que están formadas por más de un átomo. La primera, la más simple de entender, es la que se conoce como molécula. ¿Sí? Entonces, pongan la fecha de hoy, obviamente, título, moléculas, y les voy a dictar lo que dice acá, si no, no tardan tanto. Lo que sí que vamos a... Esto no es necesario que dibujen todos los que están acá abajo, esto se los puse para que tengan... Estos se llaman modelos moleculares, ¿sí? Y los vamos a ir usando a lo largo de la cursada. Lo que a mí sí me va a interesar es que copien esto, la fórmula estructural y la fórmula estructural, ¿sí? A ver. Muy bien. Y ahora ya empezamos con algunas cosas un poquito más complicadas, por suerte, ¿sí? Porque algunos iban a decir seguro, al final química es una boluda, ¿para qué venimos al profe? Me hubiera que puesto a estudiar solo, o sola. Bien. Nosotros tenemos, porque lo habíamos visto, que la cantidad de neutrones, perdón, la cantidad de protones y la cantidad de electrones en un átomo es la misma. ¿Sí? La cantidad de protones y la de electrones en un átomo es la misma, en un elemento. ¿Sí? Un elemento. Pero ¿qué pasa? Cuando suceden reacciones químicas, se pueden ganar o perder electrones. ¿Sí? Es más, en las reacciones comunes, que son las que nosotros vamos a ver, justamente son reacciones que implican ganar o perder electrones. Es en lo que nos vamos a centrar. ¿Sí? Ganar, perder o compartir electrones. Eso lo vamos a ver cuando veamos uniones químicas. Cuando un átomo gana o pierde electrones, ¿sí? Ese átomo deja de ser neutro. ¿Por qué deja de ser neutro? Deja de ser neutro porque si gana electrones va a tener más cargas negativas de las que tenía positivas. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar.
pizarra. Supónganse que yo tengo un núcleo cualquiera, ¿sí? Un núcleo cualquiera que tiene una carga positiva, ¿sí? Y tiene por afuera, en algún lado, un electrón. ¿Sí? El electrón, ¿cómo era? Negativo. ¿Sí? Entonces tengo un núcleo con un electrón. Si yo me fijo, esto que está acá, ¿cómo es? ¿Neutro, positivo o negativo? Todo completo. Pregunto. ¿Cómo Neutro. es? Neutro. Neutro. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. O sea, esto seguro es neutro. Ahora, fíjense esto. Si yo a este que está acá le sumo un electrón, los electrones son negativos, le sumo un electrón, acuérdense que electrón yo había dicho que era E con el signo negativo, ¿sí? Si yo le sumo un electrón, esto va a tener más cargas, ¿ven? Yo lo dibujo acá, me va a quedar el núcleo, ¿sí? Y me va a quedar, ya sé que queda horrible, les pido disculpas, pero hasta que no me llegue la tablet, va a ser así. La tablet, yo igual me imagino que con la tablet voy a hacer unos dibujos divinos. Los que ya me conocen de antes saben que dibujo como el culo igual. No es que van a mejorar mucho, pero lo intento. Si yo a esto, que es neutro, le sumo un electrón, ¿sí? Voy a tener un núcleo positivo con una carga positiva. ¿Y cuántas cargas negativas voy a tener? ¿Cuántas tengo acá? ¿Una? Dos. Dos, perfecto. Voy a tener dos cargas negativas. O sea, tengo una positiva y dos negativas. O sea, ¿esto que está acá va a ser neutro? No, no puede ser neutro. Esto que está acá va a tener carga. Esto va a ser neutro. Esto va a ser neutro. Y esto que está acá va a tener sí o sí carga. Va a tener carga negativa. ¿Sí? Esto que está acá tiene un nombre. Se llama ion. ¿Sí? Se llama ion. Los iones, ¿sí? Los iones son elementos con carga. ¿Se entiende? Los iones son elementos con carga. ¿Sí? O sea, si yo tengo un elemento, puede ser un elemento o un conjunto de elementos, ya lo vamos a ver eso. Si yo tengo un elemento, ¿sí? Y ese elemento tiene más electrones de los que debería, va a tener carga. Y si yo tengo un elemento y tiene menos electrones de los que debería, va a tener carga. Si tiene más electrones de los que debería, la carga va a ser negativa. Se va a llamar anión. ¿Sí? Y si tiene menos electrones de los que debería, la carga va a ser positiva y se va a llamar catión. ¿Sí? Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga neta, positiva o negativa. O sea, un ion es un átomo, un conjunto de átomos que tienen electrones de más o electrones de menos. ¿Sí? Acá yo les puse dos ejemplos. ¿Ven? Les puse al sodio, ¿sí? El sodio tiene Z igual a 11, ¿sí? ¿Ven? Z igual a 11, o sea que tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Sí? El sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Si el sodio pierde un electrón, que es lo que tiene tendencia a hacer, acá por ahí no se ve porque está un poquito chiquito, acá dice -1, ¿sí? Si el sodio pierde un electrón, o sea, él tenía 11 electrones, pierde uno, le quedan 10 electrones. ¿Sí? O sea que si le quedan 10 electrones, el sodio va a pasar a tener una carga positiva, tiene un electrón de menos. ¿Sí? Va a tener un electrón de menos. O sea que el sodio, cuando pierde un electrón, acá no está escrito, si lo voy a escribir no se ve bien porque está chiquitito, va a terminar quedando como sodio con una carga positiva. Esto se llama catión sodio. ¿Sí? Y el cloro, ¿sí? El cloro tiene Z igual a 17, ¿sí? O sea que tiene 17 protones y 17 electrones. Si yo le agrego un electrón, acá está muy chiquito, por ahí no se ve, pero dice más un electrón, ¿sí? Dice más un electrón. Si yo le agrego un electrón, me va a terminar quedando cloro con una carga negativa. Que es lo que dice acá chiquitito, se los agrego grande. Entonces, ganar o perder electrones implica que el átomo se va a convertir en un ion. ¿Sí? Si pierde electrones, se va a convertir en un catión. ¿Sí? Y si gana electrones, se va a convertir en un anión. ¿Sí? Yo puedo ser catión o puedo ser anión. ¿Estamos con esto? Muy bien.
Yo acá les puse, importante, el número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes, o sea, una reacción química común no afecta el número de electrones que va a tener en un núcleo, de protones que va a tener en el núcleo, perdón, va a ser siempre el mismo. Eso es muy importante, chicas y chicos, escuchen lo que les voy a decir. El número de protones en un elemento no varía, ¿sí? Pregunto algo, si yo hago que cambie el número de protones, ponele que pueda, y después les voy a explicar que se puede, pero ponele que pueda. ¿Qué le pasa a un elemento si yo le cambio los protones? Deja de ser ese elemento y es otro. Perfecto, Juliana. Deja de ser el elemento. Si yo le cambio el número de protones, no es más ese elemento, pasa a ser otro elemento, ¿sí? Entonces se llaman reacciones nucleares y no son las reacciones comunes que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Las reacciones nucleares se estudian en un tema aparte, se llama reacciones nucleares o radiactividad, ¿sí? También se llama así. Por ahí algunos lo habrán escuchado nombrar, ¿sí? Perfecto. O sea, si yo cambio los electrones, el elemento sigue siendo el mismo. O sea, si el sodio gana o pierde electrones, sigue siendo sodio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que le da la identidad al elemento es el núcleo, es la cantidad de protones que tiene. Ahora, eso me va a terminar dando un ion, ¿sí? Directamente. Si el ion está formado por un solo átomo, ¿sí? Va a ser un ion monoatómico, y si está formado por más de un átomo, se dice que son iones poliatómicos. ¿Sí? Poliatómicos. Acá tienen escrito, ¿sí? Vayan copiando esto, por favor. Va a tardar un ratito, pero copienlo todo. Esto es lo que dije yo recién. Pregunto algo. ¿Quieren copiar lo que escribí en el pizarrón? ¿En el otro? Chicas, chicos. ¿Esto? ¿Lo quieren copiar? Cópienlo igual, aunque no quieran. Pongan iones y hagan este dibujito. Y ahora paso al otro. Y les voy a dictar también como hice hoy, así copien un poquito más rápido. Cambio la clave del link, pero yo lo tengo guardado, digamos. Si lo necesitan ver, me avisan y les paso otro. No hay problema con eso. Muy bien, entonces, ya hicieron el dibujito, pongan importante o recordatorio, como ustedes quieran, ¿sí? Yo sé que a veces les parece que esto que hago de dictarle las filminas, yo la filmina en realidad la uso como un pizarrón, intento que sea la clase más parecida a una clase normal, entre comillas. Prefiero eso a que ustedes crean a que ustedes le saquen foto a las filminas o dependan de las filminas, porque necesito, por mi forma de enseñar, que ustedes tengan carpeta. O sea, la carpeta para mí es indispensable, porque ahí es donde vamos a anotar todas las dudas que ustedes tienen y después nos vamos a sacar todas las dudas que podamos, ¿sí? Entonces, es necesario que tengan una carpeta, porque cada uno en su carrera tiene que saber que el saber tomar nota y tomar apuntes es clave para el estudiante. Si no, está frito. Porque uno se confía en que está todo en el libro, o se confía que está todo en el apunte, pero en realidad no. Y después termina metiendo la pata, o es muy difícil buscarlo. En cambio, en la carpeta yo sé dónde lo puedo encontrar. Bueno, importante o recordatorio, el número de protones cargados positivamente, el número de protones, coma, cargados positivamente, coma, escriban eso. Esto se los dicto y los cuadritos los copio. El número de protones, coma, cargados positivamente, coma. Lo tengan en cuenta, es un ejemplo. ¿Cuáles son algunos de los iones que ustedes más van a ver? O sea, se van a tener que acostumbrar a ver porque aparecen, ¿sí? Es normal que aparezcan. Por eso le puse algunos iones importantes. A tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, los que están en celeste, de la línea lila para arriba, son no metales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la tabla periódica tenía metales y no metales? Bueno, los que están de la línea lila para arriba son no metales, ¿sí? Los no metales tienden a formar aniones. ¿Escucharon lo que dije? Los no metales tienden a formar aniones, ¿sí?
De estos que están acá, los que seguro se encuentran en la naturaleza como anión son estos cuatro, perdón. Flúor, cloro, bromo y yodo. Fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro son los que vamos a encontrar como aniones en general. Los demás los solemos encontrar con carga negativa, pero formando compuestos. Eso se lo voy a explicar más adelante cuando veamos uniones químicas, ¿sí? Pero los no metales tienen tendencia a formar aniones. Y los metales, todo el resto, tienen tendencia a formar cationes, ¿sí? Tienen tendencia a formar cationes. Y es muy común que a los metales los encontremos como catión. Es difícil que los encontremos como en su forma metálica. Algunos metales se encuentran en su forma metálica, por ejemplo la plata o el oro, o el cobre, se lo pueden encontrar en la naturaleza en su forma metálica, justamente porque son muy estables. Al estaño pasa lo mismo, el plomo también. Pero en general los demás, hay mucha tendencia a encontrarlos en su forma de óxidos, se llama, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero saber que los no metales van a formar aniones y que los metales van a formar cationes. Después cuando veamos tabla periódica, que es un tema en particular, vamos a ver por qué, ¿sí?, los no metales tienen tendencia a formar aniones y los metales tienen tendencia a formar cationes, ¿sí? Perfecto. Y ahora sí, volvimos a lo que estábamos buscando. Ejercicios, ¿sí? Vamos a volver a practicar lo que estuvimos practicando en la clase pasada, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo necesito que ustedes, la clase de hoy, esto ya lo recontra mil sepan, porque después probablemente no lo volvamos a practicar hasta algún examen, y es algo que se suelen tomar en los exámenes, ¿sí? Que les preguntan. ¿Se acuerdan de esto? Yo les daba un Z, o les daba la cantidad de protones, o les daba los neutrones, o les daba directamente el elemento. Fíjense que acá lo que hice yo, los dos primeros son lo que estuvimos viendo en la clase pasada, como para que recuerden cómo se hace, para que practiquen. Y después los que están abajo son todos aniones y cationes, ¿sí? Aniones y cationes. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ustedes se les va a dar un elemento, como por ejemplo acá tienen el calcio, ¿sí? Vamos a buscar acá la virome para escribir. Tienen el calcio, ¿sí? Yo les puse acá cuál es la masa atómica. Presten atención a lo que estoy por hacer, por favor. Y el número de protones. Y lo que quiero es que completen la tabla, ¿sí? ¿Cómo completo la tabla? Bueno, el calcio dice que tiene 20 protones, o sea que su Z va a ser 20. ¿Se acuerdan de esto? Su Z va a ser 20. Dice que tiene una masa atómica de 40. Habíamos visto que el número de neutrones era... ¿Se acuerdan cómo era o no? ¿Número de neutrones cómo era? Neutrones a qué era igual. Era igual a la resta de A menos Z, ¿puede ser? A menos Z, perfecto, muy bien. A menos Z era el número de neutrones, ¿sí? A menos Z era el número de neutrones, o sea que yo hago A menos Z en este caso, me va a terminar dando ¿cuánto? Acá me va a dar 20, 40 menos 20, 20. 20. ¿Sí? 20, perfecto. ¿Sí? Y acá está la trampa. Esto es un catión, ¿sí? Es un catión. O sea que, si es un catión, ¿qué hizo? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió, ¿sí? Este es calcio 2+. ¿Ven qué dice ahí? Uy, qué boludo. Dice calcio 2+. Si dice 2+, escuchen esto. Si dice 2+, quiere decir que tiene 2 cargas positivas. O sea que perdió 2 cargas negativas. ¿Me siguen lo que digo? O sea que el calcio 2+ perdió 2 electrones, ¿sí? O sea que cuando ponga acá electrones, ¿qué número voy a poner? 18. 18. Perfecto. ¿Sí? Va a tener 18 electrones. ¿Estamos? ¿Me siguieron lo que dije? Escuchen. Estos dos los leo tal cual están. Bromo 80, completo. Radón 222, completo. Ahora, los que están acá abajo, todos estos aniones y cationes, tengo que tener cuidado, porque el número de electrones no va a ser igual al número de protones. ¿Se entiende? Va a depender de su carga. Si es positiva, quiere decir que perdió electrones. Y si es negativa, quiere decir que ganó electrones. ¿Me siguen con lo que dije? Muy bien. Yo les voy a dar... No sé qué hora es. Les voy a dar 10 minutos. 10 minutos. Yo voy a estar acá por si tienen alguna duda, ¿sí? Son 9:20. 9:30,
voy a resolver el cuadro, ¿sí? Pero quiero que ustedes empiecen ya mismo a resolver el cuadro. Acuérdense que se tienen que conseguir la calculadora, ¿sí? Para los que no me escucharon el otro día, lo más parecido a esta posible, por favor. Obviamente que para esto no necesitan una calculadora muy complicada, pero para más adelante sí, cuando veamos soluciones y demás. Bueno, les doy 10 minutos. Y después les voy a ir preguntando uno por uno. Voy a decir, fulano, mire, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 para preguntar. O sea que les voy a poder preguntar a casi todos. ¿Qué les dio cada uno? ¿Está? Les doy hasta las 9:30. Estoy acá por si tienen dudas. Los elementos van a tener tendencia, escuchen lo que voy a decir, y esto es muy importante y después lo vamos a usar un montón. Ahora solo se los voy a decir, no lo vamos a anotar, pero para que ya les quede en la cabeza. Los elementos van a formar iones, ¿sí? O sea, van a ganar o perder electrones, o van a compartir en electrones, ¿sí? Para poder parecerse a los gases nobles. O sea, lo que van a querer hacer es tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano en la tabla periódica, ¿sí? Todos estos iones que ustedes ven acá es porque se ganaron se ganaron electrones para parecerse a los que están acá. Y todos estos iones que ustedes ven acá son porque se perdieron electrones para parecerse a los gases nobles que están acá. O sea, los elementos ganan o pierden electrones para alcanzar estabilidad, ¿sí? Y no hay ningún elemento más estable que un gas noble. Los gases nobles son los más estables, ¿sí? Eso es algo que después vamos a ver bastante, lo vamos a usar cuando veamos uniones químicas, pero ya les voy mostrando que los elementos pueden ganar o perder electrones. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo seguir? Este cuadrito lo tienen ya. Si alguien no lo tiene completo, le puede sacar una foto. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Puedo borrar, digamos? Sí. Si nadie me dice nada, borro. Ahora me voy a acordar que arregle esto, porque si no me va a quedar mal en el pause. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahora estamos en un despelote, ¿sí? Escúchenme, todos los que están boludeando con el teléfono y no me están dando bola, que yo ya sé que alguno lo está haciendo, guarden ese teléfono porque presten atención. Lo que yo les voy a explicar ahora lo van a usar toda la carrera, o sea, no, toda la carrera no, toda la materia, que, bueno, los que estudian bioquímica sí lo van a usar toda la carrera, ¿sí? Pero todas las materias de química que ustedes vean van a usar esto que les estoy por explicar ahora. El concepto de mol, que es lo que escribí acá arriba. Mol. Sin ir más lejos, de acá hasta que termine la clase vamos a estar hablando de esto. El mol es una medida que indica la cantidad de materia, cantidad de sustancia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de gramos, que habíamos hablado de volumen, que habíamos hablado de temperatura como unidades, que eran comunes? Esas son unidades comunes que hasta estamos acostumbrados a escuchar. Nosotros siempre hablamos de una botella de 1 litro, o hablamos de 1 kilo de pan, o hablamos de que hace 15 grados, o 10 grados, o 8 grados. Siempre hablamos de eso, ¿sí? Pero ahora vamos a agregar algo que no utilizamos siempre, que es el mol, ¿sí? Pero en química se usa muchísimo. Pero nosotros hay algo que usamos siempre, ¿sí? Que usamos mucho, que usamos siempre, todos los días, prácticamente, ustedes me dirán si no, que es algo muy parecido al mol. ¿Sí? Esto acá lo vamos a borrar. Que es algo muy parecido al mol. Les pregunto algo, ¿alguien alguna vez escuchó hablar de esto? Miren. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de una docena? Sí. Pregunto. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo lo escucharon hablar?
¿Alguna vez escucharon? ¿Cuándo escucharon hablar de una docena? ¿Qué es lo más común para la docena? Cuando compramos empanadas, Una empanada, claro, pensé que iban a decir huevos, pero está bien, empanadas, vale. ¿Sí? ¿Cuántas empanadas hay en una docena? 12. No se caen de risa, porque esto que les estoy diciendo es la única forma que van a tener de aprendérselo, se los puedo asegurar. ¿Sí? 12 empanadas, muy bien. Y si quiero comprar huevos, ¿cuántas hay? 12 también. Perfecto. Una docena de empanadas, una docena de huevos. Genial. Y en el verano, ¿qué nos gusta comer acá en el Chaco? Que nos encanta comer. Cuando empiezan a gritar las chicharras, a cantar las chicharras, ¿qué vamos todos a comprar corriendo? ¿Saben o no? Bueno, pobre José no, pero el resto, que se van a hacer que son chaqueños y correntinos, supongo. La mayoría. ¿No comen? ¿Nunca escucharon hablar? ¿Qué se come cuando cantan las chicharras? ¿Sandía? ¡Sandía! Muy bien. Muy bien. Perfecto. Les pregunto algo. ¿Cuántas sandías hay en una docena? 12. 12. Perfecto. O sea, si yo tengo una docena de sandías, ¿cuántas sandías tengo? 12. 12. Muy bien. Si yo tengo una docena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? 12. 12. 12. Les pregunto algo. Tengan cuidado con lo que me van a responder. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos o una docena de sandía? Pesan igual. Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo van a pesar igual? No pesan igual. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos o una docena de sandía? De La sandía. de sandía. Una de sandía. José, ¿cómo son los huevos allá en Jujuy? Son enormes. Son todas avestruces. Ñandú. A ver, chicas, chicos, presten atención acá. La idea es que vean lo siguiente. Nosotros sabemos lo que es una cantidad. Cuando hablamos de una cantidad, podemos a esa cantidad ponerle una cantidad determinada. Por ejemplo, una docena es 12. Una decena son 10. ¿Sí? Por ejemplo, 5 años se dice un lustro. ¿Sí? Hay formas de agrupar. No sé si me siguen lo que digo. Yo puedo ir agrupando cantidades. Yo acá, por ejemplo, tengo una docena de corazones, tengo una docena de estrellas y tengo una docena de flechas. Que podrían ser sandías, podrían ser huevos y podrían ser naranjas, por decir cualquier cosa. Ahora, que yo tenga 12 no implica que sea lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, yo tengo 12 sandías, pesan lo que pesan 12 sandías, que es mucho más seguramente de lo que van a pesar 12 huevos. ¿Sí? Es mucho más. Si yo tengo 12 autos, es muy probable que pesen más que 12 personas. O sea, ¿me siguen lo que digo? Más o menos. O sea, la cantidad de algo implica una cantidad, no implica un tamaño o una masa. ¿Estamos? ¿Por qué lo llevo a esta situación? Si yo tengo 12 moléculas de hidrógeno, ¿sí? No tienen por qué pesar lo mismo que 12 moléculas de agua. ¿Me siguen lo que digo? O sea, tengo 12 moléculas de dos cosas distintas, ¿sí? No tienen por qué pesar lo mismo. ¿Está? Sin ir más lejos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer de cuenta que la estrellita es el hidrógeno, ¿sí? Y el corazón es el oxígeno. Ahí tenés una molécula de agua, ¿sí? La estrellita es el hidrógeno. El hidrógeno es la estrellita y el oxígeno es el corazón. ¿Son iguales estos dos, este y este? Pregunto, ¿este es igual a este? ¿Este es igual a este? No, No. no son iguales. ¿Sí? ¿Cuántos tengo de este? 1. ¿Y cuántos tengo de este? 1. ¿La cantidad es la misma? Pregunto, tengo uno de este y uno de este. ¿La cantidad es la misma? Sí. Sí, gracias. Lisandro, gracias. Tengo uno de este y tengo uno de este. Perfecto. Si yo tengo 10 de este y 10 de este, 10 de este, 10 de este, ¿tengo la misma cantidad? Sí. Ahora, les pregunto algo. Si esto que está acá es agua y esto que está acá, ¿sí? Es hidrógeno,
¿Es la misma molécula? No. ¿Pero puedo tener la misma cantidad? Sí, puedo tener la misma cantidad. Igual que las sandías, igual que los huevos. Yo puedo tener 12 huevos, puedo tener 12 sandías. Eso puede pasar. ¿Se entiende? Puedo tener lo mismo. Muy bien, vamos a complicarlo un poquito. El concepto de mol, ¿sí? El concepto de mol es lo mismo que hablar de una docena. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Cuando yo hablo de un mol, es algo similar a hablar de una docena. ¿Estoy hablando de 12 cosas? No, no estoy hablando de 12 cosas cuando hablo de mol. Estoy hablando de que, si a mí me dicen que tengo un mol de sandías, me están diciendo que tengo esta cantidad de sandías, este número, 6,022, 130, bueno, 1367 por 10 a la 23. El número que nosotros vamos a utilizar como número de Avogadro, yo lo voy a escribir acá al costadito, es 6,022, ¿sí? Por 10 a la 23. Pongo acá, no me entra el a la 23, lo voy a escribir aparte. ¿Sí? A la 23. Ese para nosotros va a ser el número de Avogadro. ¿Sí? El número de Avogadro indica una cantidad de cosas. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen que tengo un mol de sandías, quiere decir que tengo 6,022 por 10 a la 23 sandías. Si me dicen que tengo un mol de huevos, quiere decir que tengo 6,022 por 10 a la 23 huevos. ¿Me siguen lo que acabo de decir, chicas, chicos? Sí. ¿Se dan cuenta que es una cantidad? Bueno. No es cualquier cantidad, no es aleatoria, ¿sí? El número de Avogadro se calcula de la siguiente manera. El mol es la cantidad de sustancia que contienen tantas unidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro 12 gramos de carbono 12, 12 gramos de carbono 12, y tengo 6,022 por 10 a la 23. Eso es lo que dice. Esta definición, que es un poco rara, no es una definición que nosotros vamos a usar ni que nos interese demasiado. Lo que a nosotros nos importa es que en un mol tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿De qué? De lo que vos quieras, de lo que vos necesites, de lo que vos estés calculando. Ese es el concepto de mol, ¿sí? ¿Y por qué me puse tan pesado con el tema de compararlo con naranjas, con sandías o con huevos? Porque yo puedo tener una determinada cantidad de cosas, ¿sí? Les dije 12 sandías o 12 huevos, pero que tenga la misma cantidad no quiere decir que pesen lo mismo. ¿Entiende esto? No quiere decir que pesen lo mismo. Vamos con cosas más puntuales. Si yo tengo un mol de átomos de carbono, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Lo escribo acá si no estoy corriendo esto. Un mol de carbono, ¿sí? Vamos a ponerlo más fácil. Si yo tengo un átomo de carbono, les pregunto algo. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? ¿O cuál es su masa atómica, que es lo que nosotros conocemos? 12. 12. ¿Sí? Un átomo de carbono, masa atómica, vamos a poner acá, A, igual 12. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. 1. ¿Sí? Perfecto. A igual 1. ¿Me siguen con esto? O sea, el carbono es la sandía y el hidrógeno son los huevos. ¿Me siguen lo que acabo de decir? El hidrógeno es la sandía y el carbono son los huevos. Al revés. El hidrógeno es el huevo y el carbono es la sandía. ¿Se entiende? El carbono es más pesado que el hidrógeno por su masa atómica. ¿Me siguen todo lo que dije? Les pregunto algo. ¿Cuántos átomos de carbono hay en un mol de carbono? ¿Puedes repetir la Sería pregunta? Sí. 6,022 por 10 a la
Perfecto. 1.2. No. Escuchen esto. Un mol, vamos a hacer una pregunta, les pregunto algo. ¿Cuántos átomos de carbono hay en una docena de carbono? Justo elegí carbono que tiene 12. 12. 12. Muy bien. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una docena de hidrógeno? 12. 12. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué pesa más, una docena de carbono o una docena de hidrógeno? Una docena de carbono. Una docena de carbono, porque el carbono solito, él, es como si fuera la sandía, ¿se entiende? Es mucho más grande que el hidrógeno. Es 6 veces más grande que el hidrógeno. ¿Eh? Es más, no es 6 veces más grande, es 12 veces más grande que el hidrógeno. 6 es el Z. Es 12 veces más grande que el hidrógeno, es mucho más grande que el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una docena de carbono, seguro pesa más que una docena de hidrógeno. ¿Me siguen con eso? Bueno, el mol es una cantidad de partículas. O sea, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23. O sea, en un mol es lo mismo que yo estoy hablando de una docena, pero es un número mucho más grande. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen que yo tengo un mol de algo, me están diciendo que tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas. Eso es un mol. ¿Sí? Entonces, les pregunto algo. ¿Cuántas partículas hay en un mol de hidrógeno? Que eso lo respondió bien José. $6,022. 6,022. Por 10 a la 23. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuántos átomos de carbono hay en un mol de carbono? ¿Cuántos hay? Les voy a dar una pista. Claro, 6,022 por 10 a la 23. Siempre que ustedes les pregunten, cuántas partículas hay de cualquier cosa en un mol, ustedes tienen que saber que la cantidad de partículas que hay en un mol es 6,022 por 10 a la 23. Esas son las partículas que hay en un mol. ¿Estamos? Un mol implica 6,022 por 10 a la 23 partículas. Eso es lo que implica. Ahora, lo que tienen que saber es que tener un mol no implica que va a pesar lo mismo. ¿Me siguen lo que acabo de decir? O sea, un mol de carbono no pesa lo mismo que un mol de hidrógeno. Pero, en un mol de carbono tengo la misma cantidad de moléculas, o de átomos, o de lo que sea, que en un mol de hidrógeno. ¿Estamos con esto? Chicas, chicos, es muy importante que entiendan Sí. esto, por favor, sí. Aparte de José, ¿el resto? José y Lisandro fueron los que Sí. más o menos me contestaron, por eso creo que me lo entendieron, pero el resto no lo sé. Pero ahora vamos a ver igual. Seguimos. Nosotros habíamos visto lo que era la masa atómica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Habíamos visto que era el A, o masa atómica, lo definimos como el número de protones más el número de neutrones. ¿Sí? Número de protones más el número de neutrones. Nunca dijimos cuál era su unidad. ¿Sí? La masa atómica tiene como unidad algo que se llama UMA, o unidad de masa atómica. UMA o unidad de masa atómica. La UMA o unidad de masa atómica, esto es una definición teórica que no me preocupa demasiado que entiendan ahora. ¿Sí? La UMA o unidad de masa atómica es una relación que se hace con el átomo de carbono. ¿Sí? Todos los elementos tienen una relación con el átomo de carbono. No, esto que está acá, lo van a tener anotado, todavía no me importa que lo entiendan. ¿Sí? Lo que sí me importa que entiendan es lo siguiente. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Esas son las masas atómicas, son las que nosotros estuvimos trabajando en la tabla periódica. ¿Sí? El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en neutrones más protones? O sea, es lo que hicimos acá. ¿Sí? Nadie se me asusta, no estoy diciendo nada nuevo. Es lo que estuvimos, es ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. Esta es la masa atómica, ¿está? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la clase pasada. ¿Todos se ubican qué es esto? Chicos, chicas, Sí. gracias. Entonces,
Esa es la masa atómica. La diferencia es que ahora le puse unidad. Antes no tenía unidad. ¿Sí? Antes no tenía unidad. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Eso es para uno solo. Ahora, la masa molar, y esto es lo que es importante acá, la masa molar, esto que está acá, o peso molecular, masa molar, es la masa de un mol de átomos de un elemento puro, pero en gramos. ¿Sí? Traducción de esto y volvemos acá. Si a mí me dicen que yo tengo un átomo de carbono, yo sé que pesa 12 UMAS. ¿Me siguen? Un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Ahora, un mol de átomos de carbono, ¿cuánto es un mol de átomos de carbono? ¿Cuántos átomos de carbono son? ¿Puede ser 12? Un mol de átomos de carbono no son 12. ¿Cuántos son? 6. Ah, 6,022. Perfecto. Un mol de átomos de carbono son 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Se entiende? Escuchen esto. Un mol de átomos de carbono, un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Un átomo de carbono, 12 UMAS. ¿Sí? Vamos a escribir eso. Pero no voy a usar al carbono, voy a usar a otro. ¿Sí? Miren qué lindo que es. Un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno. ¿Sí? 16 UMA. Un mol de oxígeno, 16 UMA. ¿Sí? ¡Ah! Perdón. Ya sé que me está puteando por esto, perdón. Vale. Perdón, Perdón. Un átomo de oxígeno. Ahora sí. Un átomo de oxígeno. ¿Sí? Pesa 16 UMAS. No sé por qué no sé. Un átomo de oxígeno pesa 16 sumas. ¿Me siguen con esto? Un átomo de oxígeno pesa 16 sumas. ¿Sí? ¿Qué es 16 sumas? Simplemente lo mismo que veníamos hablando antes. Quiere decir que tengo 8 protones y 8 neutrones. Nada más. ¿Sí? Un átomo de oxígeno pesa 16 sumas. ¿Sí? Ahora, 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, o sea, todo esto que está acá de oxígeno, ¿sí? ¿Que cuánto es 6,02 por 10 a la 23? ¿Cómo me conviene Un decir? mol. Un mol, perfecto, ¿sí? Un átomo de oxígeno pesa 16 sumas. Ahora, un mol de oxígeno, un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Pesa 16 gramos. O sea, un solo átomo, el valor es en UMAS, unidad de masa atómica, ¿sí? Que es lo que nosotros estábamos trabajando anteriormente. Ahora, si a mí me dicen que yo tengo un mol de átomos, o sea, que tengo 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23, yo ya sé cuánto va a pesar. Un mol pesa la masa atómica en gramos, directamente. No tengo que hacer ninguna cuenta rara, ¿sí? Si a mí me dicen que yo tengo un mol de átomos de oxígeno, o que tengo un mol de átomos de hidrógeno, o que tengo un mol de átomos de carbono, ya sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Ya sé la cantidad que tengo. Ahora, lo que también sé es cuánto va a pesar. Va a pesar su peso atómico, ¿sí? Pero en gramos. Ese es el peso de un mol. O sea, toda esta cantidad
toda esta cantidad de átomos de oxígeno pesan su peso atómico en gramos, ¿sí? Su masa atómica en gramos, ¿sí? Y esto funciona para todos los átomos, ¿sí? Escúchenme una cosa. Ya sé que por ahí estoy un poco perdido, no se preocupen, pero lo vamos a practicar de acá hasta que termine la clase. Pongan de título mol y copien todo lo que dice acá. Ahora lo explico todo de nuevo. Vamos a relajarnos un poco, ¿sí? Copien tranquilo. Mol y copien lo que está ahí. Esperen un segundo. A ver, ¿alguien me quiere consultar algo ahora, mientras están copiando? A ver. Entonces, ya sabemos cuál es la masa atómica, lo estuvimos viendo antes. Esto es lo que no quiero que vean. La masa atómica no lo estoy inventando ahora, sino que es todo lo que estuvimos viendo antes. La masa atómica se calculaba haciendo el número de protones más el número de neutrones. Eso sigue siendo. La única diferencia es que ahora le puse una unidad, la llamé unidad de masa atómica, esa es la UMA. ¿Sí? Un átomo va a pesar en UMAS, uno solo. Ahora, si me dicen que tengo un mol de átomos, van a pesar en gramos, ¿sí? Se llama gramos por mol, la unidad del mol, ¿sí? Un átomo pesa tantas UMAS, ¿sí? Un átomo pesa tantas UMAS, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros, hasta ahora, estuvimos trabajando con átomos solamente, ¿sí? Yo acá dejé en blanco esta a propósito, ¿sí? Yo quiero que me digan, ahora, yo acá escribí algunos, pero eso lo vamos a dejar de tarea, ¿sí? Quiero que me digan cuál es la masa atómica, en realidad la masa molecular, ¿sí? Masa molecular de las siguientes sustancias. Miren. HCl. Potasio, bromo. Esto tiene nombre, no lo estoy inventando, ¿sí? Estas son sustancias. Esto se llama cloruro de hidrógeno, esto se llama bromuro de potasio, ¿sí? Cloruro de hidrógeno, bromuro de potasio. Vamos a poner otra vez. Vamos a poner uno más simple. Yoduro de plata. ¿Sí? Yo conozco, les pregunto algo, ¿sé calcular la masa atómica del cloro? La masa atómica del cloro, no sé si la sé calcular, sí, en realidad sí la sé calcular, sé que es los neutrones más los protones, pero puedo buscarla en la tabla periódica, ¿sí? O sea, si yo voy a la tabla periódica y busco el cloro, acá tengo la tabla periódica, miren, busco el cloro, dice 35,45, o sea, 35. Yo sé que el A del cloro es 34. Eso está en la tabla periódica, no inventé nada. Y también sé que el A del hidrógeno es 1. ¿Sí? Yo sé que el A del cloro es 34 y que el A del hidrógeno es 1. Les pregunto algo, chicas y chicos. ¿Cuánto va a pesar esta sustancia? Yo sé que el A del cloro es 34 y que el A del hidrógeno es 1. La sustancia, la masa molecular, ¿cuánto va a ser? 35. 35. Yo lo sumo, ¿sí? Yo lo sumo, y me va a dar ¿qué? 35 UMA es la masa del HCl. ¿Se entiende lo que hice recién? ¿Sí? Esto se llama masa molecular, ¿sí? Masa molecular, no masa atómica, masa molecular, ni masa molar. O sea, yo sé que 35 UMA es la masa del HCl. ¿Se dan cuenta de lo que hice recién acá? Por favor.
¿Esto que está acá? Sí. Bueno, quiero que hagan lo mismo para este y para este, para estos dos. Que busquen en la tabla periódica cuál es la masa atómica, ¿sí?, de cada un elemento. Yo ahora lo voy a escribir igual. Y me digan cuál es la masa molecular en UMAS de esas dos sustancias. Le doy un ratito. ¿Cuál es el A del potasio? ¿Lo encontraron? 19. 19. ¿Seguro? ¿O ese es el Z? 39 es eso. 39 es, 9. 19 es el Z. ¿Cuál es el A del bromo? 80. 80. 80, perfecto. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿cuál es la masa atómica del bromuro de potasio en UMAS? 119. Claro, 119. 119, UMA es la masa, ¿por qué no escribe masa? Del bromuro de potasio. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. ¿Y la del yoduro de plata cuánto les dio? 235 UMA. Bien. ¿Cuál es la masa del yodo? 127. 127. ¿Cuál es la masa de la plata? 108. ¿Sí? 108. Entonces, ¿la cuenta cuánto les dio? 235 UMA. 235. UMA es la masa del yoduro de plata. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que hicimos? Calculamos la masa, no de un átomo. Allá arriba, cuando estábamos, siempre teníamos la masa del átomo. ¿Entiendes? Ahora sabemos que una molécula puede tener su propia masa, una masa distinta, que está formada ¿por quién? Por todas las masas atómicas que forman parte de la molécula. ¿Me siguen lo que dije recién? ¿Sí? Bueno, vamos para arriba un segundo. Sí. Bien, bien, bien. Voy a borrar esto. Entonces, la masa molar de una sustancia, que se escribe en gramos por mol, es la masa de un mol de sustancia en gramos. Y es numéricamente igual a su peso fórmula en UMAS. O sea, ¿vieron lo que hicimos recién? Que calculamos el peso en UMAS de la sustancia. ¿Sí? Que ustedes me dijeron, hicimos la cuenta ahí, uno en nuestras propias caras. Bueno, la masa molar de una sustancia es lo mismo, pero en gramos por mol. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen que yo tengo un mol de ácido sulfúrico, en UMAS, yo ya se los digo, pesa 98. Perdón. Un peso fórmula pesa 98. Eso es una UMA. Ahora, un mol de ácido sulfúrico va a pesar 98 gramos. ¿Sí? Pongan. Entonces, copien la definición, masa molar de una sustancia, gramos por mol, masa de un mol de sustancia en gramos, numéricamente igual a su peso fórmula en UMA. Esto copienlo todito.
Eso es muy importante, la definición de masa molar. Y abajo pongan ejercicio. Y copien el ejercicio ese que está ahí. Dice obtener la masa molar o peso molecular de la siguiente sustancia. Ahí tienen ácido sulfúrico. Yo les digo los nombres, todavía no aprendimos nomenclatura. Es ácido sulfúrico, nitrito cuproso, hidróxido férrico, perdón, óxido férrico, hidróxido de calcio y ácido cianhídrico. Son las 5 que están ahí. ¿Copiaron? Me llegaron con un mate justo, chicos. Así que